Con él queremos saludar a los miembros de la misma: Luis González, director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Demócrata; Rafael Álvarez, director de Enlace de la Comunidad de la Fundación; Alfonso Quiñones, director de Cultura también de la Fundación El Demócrata, y con ellos a todo el equipo que ha hecho el arduo trabajo de presentar a todos nosotros esta importantísima mañana que hoy vamos a estar disfrutando. Por supuesto, un agradecimiento sumamente especial a nuestro conferencista invitado, el periodista, escritor y editor venezolano y estadounidense Boris Muñoz. Es un verdadero privilegio tenerlo con nosotros y pues vamos más adelante a compartir la biografía de nuestro conferencista para que quienes no conocen todos los detalles de su transitar profesional pues puedan tener una visión acabada de todo lo que él ha logrado y de lo pionero que ha sido en diferentes ámbitos. Queremos saludar de manera general ministros, directores generales y representantes gubernamentales que nos acompañan, líderes empresariales, miembros de la academia, autoridades del sistema de justicia, autoridades militares y de los diversos cuerpos del orden, diplomáticos, dirigentes políticos, fundaciones y asociaciones de importante relevancia en la vida nacional, directores de medios, líderes de opinión y colegas de la prensa, invitados especiales, gracias. Este es pues un auditorio lleno de personas de altísimo nivel y tendríamos que mencionarlos uno por uno para poder realizar unas salutaciones que no fuesen tan abreviadas como las que acabamos de realizar. Y como el tiempo apremia, vamos a dar paso a las primeras palabras de la mañana. Para ello vamos a presentar una breve biografía de nuestro anfitrión. Francisco Tavares, el Demócrata, es un comunicador, analista político y escritor dominicano reconocido por su postura crítica, su defensa de la transparencia institucional y su constante fiscalización del poder público. Es la voz principal y CEO del proyecto comunicacional El Demócrata, que es una plataforma dedicada al análisis político, la denuncia social y la promoción de la rendición de cuentas en la República Dominicana. Desde El Demócrata, Francisco Tavares impulsa una narrativa enfocada en los derechos ciudadanos, la ética pública y el fortalecimiento de la democracia, utilizando plataformas digitales y redes sociales como los principales canales de difusión. Su trabajo ha contribuido a visibilizar casos de alto impacto social y a generar presión pública en favor de la justicia y la institucionalidad. Sin más preámbulos, escuchemos las palabras de bienvenida del presidente de la Fundación El Demócrata, Francisco Tavares. Bueno, muchas gracias, buenos días. De verdad que un privilegio y un gran honor ver este auditorio con tanta gente querida, sobre todo colegas de los medios de comunicación. Me plantearon y me repitieron que, en buen dominicano, te estás volviendo loco, Francisco, hacer un evento de esta naturaleza un 16 de diciembre. La gente no está en eso, pero miren, el mensaje que sí estamos en eso. Creo que la solidaridad, la amistad, premia, sobre todo cuando lo que nos une como dominicanos, como líderes políticos, empresarios, pensadores, académicos de tantos ámbitos, es construir conocimiento. Muchas veces, sin lugar a dudas, que nos cansamos de repetirnos hasta llegar a creernos que en República Dominicana no se está pensando, que en República Dominicana no se está produciendo conocimiento y que los medios de comunicación no tienen interés por elevar su voz. Con este comentario me permito saludar a cada uno de ustedes. Me sumo a Susi, nuestra maestra de ceremonia. Le pido excusa por no mencionarlo a todos. Haré algunas excepciones si me lo permiten, como en el caso de mi madre y mi padre, Pancho y doña Fela. Un aplauso para ellos. Están por acá adelante, al lado de don Percio. Todo el que me conoce sabe, y ya no me lo preguntan, que siempre inicio y concluyo diciendo: soy el hijo de don Pancho y doña Fela.
dos campesinos a todo orgullo. Creo que reivindicar los orígenes enaltece y nos engrandece. Mi madre, que siempre cuento esta anécdota, repitió el cuarto curso de primaria 4 veces, y a mis estudiantes en INTEC siempre un día se me ocurrió contarle eso, porque veía, yo siendo estudiante y luego cumpliendo el sueño de dar docencia, impartir docencia, cómo se acomodaban tanto, y uno tiene que esforzarse para decir atiendan, escuchen, y le decía, es un privilegio poder tener el acceso a estudiar. Mi madre, que repitió el cuarto curso de primaria 4 veces, yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿cuántas veces se quemó? Y me decían, bueno, pues es obvio, 4 veces, 3 veces. Bueno, pues doña Fela no se quemó ni una sola vez. Ella es de un campito de San Francisco de Macorís, y su escuelita en aquellos años solo llegaba hasta el cuarto curso de primaria. Para llegar al quinto curso tenía que tomar un burro o un motor, no había ninguna de las dos cosas en la casa de abuelo Juan, y ella le rogó, le imploró a su profesora que le permitiera repetir el curso cada año, para ella sentirse que podía seguir estudiando. Al 4.º año la maestra le dijo, Felicia, no te puedo seguir teniendo ya aquí. Mi madre no pudo hacer el 5.º curso por eso. Y cuando me contó esa anécdota, siendo yo un niño de apenas 9 años, yo recuerdo eso que me estremeció, al igual que a mis hermanas. O sea, lo único que le pedí al Señor es que me permitiera tener hijos y que pudieran estudiar lo que yo no pude. Y a un padre y mentor que es Soto Jiménez, gran amigo que nos acompaña aquí, con quien aprendí de la política y de la academia, recuerdo que por aquella, estábamos en los avatares de Quinta República, y cuando yo le digo que voy a estudiar Derecho, me dice, pero uno te cansa de estudiar. ¿Qué tú vas a buscar estudiando Derecho? Pues estudiaste política, administración, en el buen sentido de la palabra. No, y yo le dije, yo no sé, me quiero hacer abogado. Y me hice abogado. No he podido parar de estudiar. La razón es doña Fela. Creo que eso lo tengo dentro de ese ADN. Mis hermanas también lo lograron. Y la República Dominicana tiene muchos Pancho y mucha Fela. Pancho es un bombero, no de apagar fuego, sino que en los barrios, en los campos, se le dice bombero al empleado de la estación de gasolina. Sofisticadamente decimos, voy a la estación de gasolina, eso es en la ciudad. En nuestros barrios decimos, voy a la bomba. Ese bombero y esa ama de casa que no pudo llegar al 5.º curso de primaria, me llenan de orgullo y son el reflejo, sé que sí, de la mayoría de cada una de las historias de éxito que están aquí. Creo que cada vez más hay que hablar bien y hay que hablar con orgullo del origen de todos nuestros líderes, del empresariado, de la política, de la academia, y creo que mis palabras hoy son esas para la República Dominicana. Se puede soñar, se puede llegar en grande. Yo estudié en INTEC y cuando llegué a INTEC me dijeron que no se podía estudiar y trabajar, a propósito de Alieta Ortega, nuestra gran amiga, que me llena de orgullo, que me inspira y que es vicerrectora de la universidad. Me recuerdo, Aliet, cuando llegué a INTEC no se podía estudiar y yo tuve 2 trabajos porque no tuve beca. Y además de estudiar en INTEC, de graduarme, por supuesto, presidí el comité de estudiantes del área de negocios y allí me enamoré de la comunicación porque aspiraba a ser político. Y me quedé entre la política y la comunicación, pues con la comunicación. En medio de todo esto, nuestra fundación llega a abrazar esta causa, una fundación que tiene 6 años, más de 400 egresados, recorremos el país muy por abajito, bajo perfil, con un gran equipo, enseñando a los jóvenes a manejar las redes sociales y la comunicación, la conciencia ciudadana. Tenemos un equipo de docentes que lo da todo, de altísimo nivel. Nuestro director académico es Marino Berigüete, un poeta, intelectual, embajador, analista político que no está aquí por compromisos familiares. Nuestro director de Relaciones Internacionales es Luis González, sinólogo, primer dominicano en estudiar a China, Asia y Pacífico, un intelectual, autor también, analista, y en ese mismo sentido Rafael Álvarez, que es el director de Enlace con la Comunidad, es sociólogo, filósofo, uno de los diseñadores de la currícula educativa para Centroamérica y para República Dominicana, y así pudiera mencionar una gran cantidad de talentos que han comprado la idea
de que no solamente haciendo el ejercicio del periodismo responsable, denunciando, como debe hacerlo un medio de comunicación, cuestionando y enfrentando todo lo que afecta el interés colectivo, el ejercicio del periodismo está para eso, para construir a través de la denuncia, pero nos hemos sentido en la Fundación que hace falta esta pata para poder aportar, para poder construir, y en un momento en el que el debate de las ideas ha estado en declive, en el que quizás hay una decadencia en el liderazgo global y República Dominicana asume el desafío de una clase política que de alguna manera u otra está siendo cuestionada por la sociedad, pero cada uno de los políticos, ministros, funcionarios que nos acompañan, al igual que altos dirigentes de la oposición, son gente buena, seria, honesta, que llegan para querer servir. Y cuando nos encontramos con fallos como los casos de corrupción recientes que estamos viviendo, o los casos de corrupción que acontecieron en los pasados mandatos del expresidente Leonel Fernández, Danilo Medina, yo veo a Leonel y a Danilo igual que como veo al presidente Luis Abinader. No creo que ninguno de ellos hicieron tanto sacrificio para convocar a un grupo de hombres y mujeres que las acompañaran a dirigir los destinos de la nación, haciéndolo mal. Terminaron mal, muchos de ellos sí, pero no fue porque quisieron. El presidente Luis Abinader está haciendo todo por hacerlo mejor y no todo va bien en República Dominicana. No creo que el presidente se sienta orgulloso de todo lo malo que está aconteciendo en su gobierno. ¿Cuál es la paradoja? Que la clase política tiene que recibir el apoyo. Los buenos políticos tienen que saber, ustedes, que no están solos, que nos sentimos orgullosos de los buenos. Y los malos, cuando se descubren malos, porque ha acontecido también recientemente gente que nos ha traicionado y que ha traicionado la confianza de su familia y de todo un país, tiene que sentir también el cuestionamiento para que el mensaje sea que cuando se hace algo malo, usted pierde el apoyo de toda una sociedad, pero cuando no lo hace, no se puede involucrar a todo el mundo generalizando. Tenemos que cuidar a nuestros empresarios, a nuestros políticos, a nuestros académicos. Concluyo de manera muy especial dedicándole esta conferencia a nuestros grandes líderes de la comunicación que nos acompañan, los que están aquí, don Nelson del Caribe, don Percio Maldonado, todos los que están aquí, los cito a ellos como los viejos robles que están inspirándonos. Yo quiero seguir sus pasos y quiero que lo hagamos como lo hacemos desde el Demócrata, reivindicando todo lo positivo. Hemos invitado a Boris Muñoz, un gran pensador, influyente, que paradójicamente conocimos en la Asamblea General de la CIP en Punta Cana, donde don Percio Maldonado fue el presidente del comité organizador. Se dieron cita a cientos de países y en un pasillo salí, me le acerqué a Boris, luego le hice una entrevista y le dije que soñaba con traerlo a República Dominicana. Yo soy muy insistente, él me dijo que tenía su agenda ocupada y logramos, señores y señores, para que tengan una idea, que Boris viajara desde Oslo, de participar en la entrega del Nobel como invitado, los talleres que hace historia con María Corina Machado. Después de 17 horas llega a una escala a su casa Boston, viajó por una aerolínea que lamentablemente lo dejó atrapado 7 horas, tuvo que salir el día domingo y devolverse a la casa, y me dijo: Francisco, no podemos reagendar para enero. Y yo le dije: Boris, yo hago lo que sea, pero tienes que venir. Llegó a través de una travesía, semanas sin descansar. Boris ha dirigido el equipo editorial del New York Times, que es uno de los periódicos más influyentes del planeta, en la edición en español, con algo más de 300 editores, solo de opinión. Es un becario de la Universidad de Harvard, es un investigador y es un curioso, muy humilde, por cierto, que nos va a hablar del impacto de la IA, de los medios de comunicación, de la fake news. Y yo le he pedido que hagamos posible que también se refiera al conflicto de Venezuela, el impacto que tiene para la región geopolíticamente, la presencia de la flota de la Armada de Estados Unidos, el acuerdo que ha hecho República Dominicana para las operaciones de Estados Unidos, y si habrá un desenlace o no con este conflicto. He tratado de resumir todo lo que nos mueve como fundación, la filosofía de nosotros. Darle las gracias a todos los colegas que me acompañan. Me siento honrado de cada uno de ustedes. No siento que competimos en el ecosistema digital, sino que nos apoyamos, y eso nos engrandece. Saludar a mi familia, a los amigos, y que este diciembre cierre
viniendo de Guadalajara, donde he puesto a circular mi más reciente libro, La maldición haitiana, La conjura haitiana y la maldición dominicana, firmado por una editorial española. Dice que el mito de que República Dominicana no se lee, hay que dejarlo reproducir. Aquí no solamente se lee, sino que también se escribe y se piensa con calidad, y el hijo de Pancho y Fela es un humilde testigo al convocarles a ustedes aquí de que tenemos una República Dominicana inmensamente grande y que podemos ser el ejemplo y la inspiración para toda la región. Muchas gracias, señores y señoras. Muchísimas gracias a Francisco Tavares, presidente de la Fundación El Demócrata, por sus palabras. Ahora, para la siguiente intervención, vamos a compartir también un breve resumen del perfil de quien nos hablará a continuación. Luis González, director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Demócrata, es politólogo, internacionalista y sinólogo. Tiene especializaciones acreditadas en instituciones educativas, así como visitas a organismos oficiales en China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Francia, Turquía, Singapur, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Argentina, España, México, Marruecos, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Panamá, Perú, Guatemala, Uruguay, entre otros. Embajador y director de Relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 2016 a 2020, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, Unicaribe, de 2014 a 2017, y fundador en esta universidad del Centro de Análisis y Estudios Internacionales CAYEI. Miembro de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas, ha sido profesor en las principales universidades de la República Dominicana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tanto en grado como en posgrado. Escuchemos a Luis González, director de Relaciones Internacionales de la Fundación. Bien, gracias. Voy a ser brevísimo porque vinimos a escuchar a Boris. Yo creo que en esta época de cambios sin parangón en la historia de la humanidad, estamos hablando de una época de cambio, un cambio de época, donde precisamente la comunicación, donde el cuarto poder del que habló Edmond Burke cuando analizó la Revolución Francesa, el tercer estado, la ubicación, y allá, decía él, está el más importante de todos, la prensa. Pero esa prensa, la comunicación, es uno de los que también está sufriendo está siendo parte de la transformación en estos cambios trascendentales. Y es por ello que traer a Boris Muñoz, un experto, un hombre que representa precisamente, un hombre que viene de los medios tradicionales y conoce la transición hacia los nuevos medios, yo creo que para la Fundación El Demócrata, que surge en la República Dominicana como parte de la iniciativa del Grupo de Medios El Demócrata de Francisco Tavares para elevar el debate de los temas trascendentales del país. Ya hemos traído otros pensadores y terminando el año 2025 hemos querido terminar con esta oportunidad de ver, de debatir los temas en donde la geopolítica de la región, el mundo entero tiene en las Américas, en Venezuela, en Estados Unidos, incluso la estrategia de seguridad nacional dada a conocer recientemente por Estados Unidos, el presidente Donald Trump, hasta cierto punto están enviando un mensaje de la importancia que tiene la región. Por eso, un periodista como Boris, pero además un analista y conocedor estadounidense y venezolano, ¿quién más importante que él para estar aquí en este momento trascendental e histórico del planeta y de la República Dominicana? Muchas gracias. Muchas gracias a Luis González, director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Demócrata. Vamos a conocer un poco más del perfil de Boris Muñoz. Él
Él es periodista, escritor y editor venezolano-estadounidense con una destacada trayectoria internacional. Sus crónicas, reportajes, entrevistas y ensayos centrados en Venezuela, Latinoamérica y Estados Unidos han aparecido en medios como The New York Times, Newsweek, The New Yorker, Gato Pardo, El Malpensante, Foreign Affairs e Internazionale. Inició su carrera periodística como reportero en Letras, que es el periódico estudiantil de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Durante los años 90 se formó como cronista en los suplementos dominicales Letra G, Domingo Hoy y Papel Literario, así como en las revistas Estilo e Imagen. Obtuvo su PhD en Literatura Hispanoamericana en 2003 por Rutgers, de State University of New Jersey, y ha sido corresponsal del Nacional en Nueva York y más tarde trabajó en medios venezolanos como El Mundo, especializándose en la cobertura política. Fue también jefe de redacción de la revista de Ciencias Sociales Latinoamericana Nueva Sociedad y dirigió la revista Exceso, reconocida como la mejor de su época. Es autor de los libros La Ley de la Calle, Tan Iguales, Tan Diferentes y Despachos del Imperio. Ejerció la docencia como profesor de literatura venezolana y latinoamericana en su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y en el posgrado de periodismo de El Nacional Universidad Católica Andrés Bello. En 2016 fundó la sección de opinión del New York Times en español y se desempeñó como Senior Staff Editor para América Latina en la edición en inglés del Times, donde su influencia pudo contribuir a moldear el periodismo y el debate público en la región. Su labor ha permitido derribar barreras culturales y lingüísticas, promoviendo el entendimiento y el diálogo entre países y comunidades. A lo largo de su carrera, Muñoz ha recibido diversos reconocimientos como la beca Nieman del Harvard University en 2009 y el premio María Moores Cabot de la Universidad de Columbia en el año 2019. Fue becario del David Rockefeller Center de Harvard y del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, D.C. Ha dirigido talleres de opinión para organizaciones como Luminate y el TEC de Monterrey, y también en el 2025 fue profesor invitado de reporteo internacional en la UC Berkeley School of Journalism. Recibamos con un fuerte aplauso con la conferencia La guerra por la atención, medios, inteligencia artificial y Venezuela en el tablero mundial al destacado periodista y conferencista Boris Muñoz. Acá. Sí, bueno, ante todo quiero dar las gracias a la Fundación El Demócrata de manera muy entusiasta y con mi mayor efusividad por esta invitación. De verdad es un honor muy grande para mí estar por segunda vez en República Dominicana en menos de 2 meses. La primera vez en Punta Cana, donde conocí a algunos de los periodistas más destacados de este país, y ahora acá, digamos, en línea con la misión que promueve la Fundación, porque yo también soy un demócrata y más precisamente socialdemócrata convencido, y por eso mismo tengo un interés tan fuerte en la defensa del periodismo en nuestros días, porque como vamos a ver, el periodismo hoy está amenazado por múltiples frentes, desde múltiples frentes, por múltiples factores. Entonces es un momento muy, muy difícil para el periodismo. Yo voy a poner mi cronómetro para poder hacer un seguimiento del tiempo, porque se trata de comprimir muchísima información en un lapso breve
Esto yo lo he hecho para talleres que duran 5 días y tengo que ahora meterlo todo en 1 hora, o sea que es un desafío mayúsculo para mí y eso me va a obligar a actuar un poquito como un DJ que está en una fiesta mezclando unos discos. Entonces voy a saltar de una presentación a otra presentación porque no están integradas aún y son de 2 momentos bien distintos. Entonces voy a dividir la conversación de hoy en 3 partes. Voy a hacer una introducción que tiene que ver con el ecosistema que estamos tratando de navegar. El título que le dio Francisco retrata muy bien todo el background, o sea, el fondo de lo que estamos abordando. Y yo le puse funcionalmente otro título. Por favor, ¿pueden activar la pantalla? Cuando se pueda. Para que ustedes tengan una idea un poco más precisa de dónde estamos hoy. Yo creo que siendo una audiencia de gente muy informada y básicamente también gente de medios, periodistas, creadores de contenido, influencers, ustedes van a entender rápidamente qué es lo que estoy describiendo sobre lo que está pasando. Ustedes me dirán, sí, esto es típico, así que podemos seguir calentando motores por acá. En todo caso, como les dije, vamos a tener 3 partes. Voy a hablar de ese ecosistema que se está, digamos, dibujando como una tormenta para los medios, con la llegada de inteligencia artificial y de ese gran poder de la inteligencia artificial de crear cosas que parecen reales, que parecen, incluso engañan a los humanos, que están muy entrenados en distinguir cualquier alteración de la realidad. Estos llamados deepfake pueden realmente engañarnos. Entonces ahí hay un gran peligro. En segundo lugar, voy a hacer un close-up en el asunto de la opinión, porque yo creo que el periodismo de opinión en esta época es esencial y está siendo subutilizado y subvalorado. No se le dedican los recursos adecuados, no se le dedica el criterio de calidad necesario, no se le dedica la curaduría que se necesita para llegar al público y para lo más esencial, construir credibilidad, que yo creo que es el principal problema que voy a abordar hoy, ¿no? O sea, porque entonces allí es donde se conectan estas 2 vertientes de lo que yo he venido estudiando, digamos, de manera muy amateur, porque yo soy un amateur, aunque tengo títulos de PhD y todo esto, siempre me aproximo a la realidad de una manera como un curioso más, ¿no? Y una persona que tiene una curiosidad a veces más sistemática que otras veces. Entonces voy de un tema a otro. Sin embargo, sí he hecho un trabajo consistente en algunos de estos campos y últimamente el asunto de la inteligencia artificial me está llamando poderosamente la atención, porque sí creo que, como dijo Luis, como mencionó Francisco, la democracia está en medio de todo esto, sometida a enormes presiones en una corriente global autoritaria, con un auge muy grande del populismo y con, digamos, un ambiente mediático que está siendo reformulado muy agresivamente por nuevas formas de llegar a las audiencias, y me refiero específicamente a los influencers. Entonces, en esa segunda parte voy a ir hacia el asunto de la opinión. Ah, llegó. ¿Me lo puedes traer o no? Sí. Ah, o sea, ok. Bueno, aquí vamos. Navegar la tormenta digital. Aquí están las primeras imágenes. Y la pregunta que yo me planteo es cómo informar mejor en un ecosistema diseñado
para confundirnos. El principal problema es que vivimos ya sin saber qué es kosher, para decirlo en un término judío. Entonces, avanza, por favor. ¿Cuál es la característica de este nuevo ecosistema? Que hay una gran velocidad, se está produciendo información de manera casi instantánea. Lo que está pasando en Oslo en este momento, digamos, nos situamos en el jueves pasado, ¿verdad? A las 2 de la mañana de Oslo aparece por fin, después de una gran intriga y una gran incertidumbre, María Corina Machado, ¿verdad? En el balcón del Gran Hotel. Pero eso, a las 2:30 de la mañana en Oslo, cuando todo Oslo está dormido, lo están viendo en Venezuela por VPN, lo están viendo en Estados Unidos, la diáspora venezolana la está diseminando por todo el mundo a las distintas horarios. O sea que hay una instantaneidad de la información y del acontecimiento que todos estamos viviendo. Ya no se necesitan vía satélite, como era hace 50 años cuando empezó la transmisión simultánea, sino que hoy tenemos los recursos para que todo pase en todas partes al mismo tiempo. Y eso nos lleva también a un momento de gran fragmentación, que no es lo mismo que acaba de citar esta instantaneidad con la fragmentación que ha venido desarrollándose o produciéndose en lo digital. Lo digital, cuando llega el Internet, prometía ser como una Arcadia, ¿verdad? De concordia y de producción de contenido personal, y tuvo ese gran potencial por mucho tiempo, pero digamos que ya en los 2000 se empieza a mostrar el poder fragmentador, porque empieza a surgir nuevos medios, y eso es un poder que se le ha dado a la gente de crear más contenido, pero al mismo tiempo esos medios, muchos de ellos, tienen un pequeño problema, y es que no están, digamos, enmarcados en las prácticas de un periodismo de calidad, que es el que nosotros hoy más que nunca necesitamos. Y sin embargo, esa producción de contenido tan activa, tan incesante, es lo que va construyendo nuevos públicos y nuevas fidelidades. Y eso es un gran problema para los que ustedes han llamado medios tradicionales, medios que vienen del papel, que se construyeron sobre un edificio muy pesado llamado la imprenta, y que se ven ante el desafío de sobrevivir con modelos de negocios que ya han dado lo suyo. Y hemos pasado entonces a una gran fragmentación con creación tanto de medios legítimos como de medios y de, más que todo, figuras mediáticas que no tienen los mismos estándares incorporados que tiene un periodista. Y les cuento una anécdota de algo que observé en Oslo. El viernes pasado, en la conferencia de María Corina Machado, yo asistí como invitado del Instituto Noruego de Periodismo, no necesariamente del Nobel. Estaba en el marco del Nobel y, por supuesto, fuimos invitados a la ceremonia del Nobel, a la rueda de prensa y otras actividades, pero no, por ejemplo, a la fiesta del Nobel. ¿Qué pasó en esa conferencia de prensa? Que fue muy interesante, fue ciertamente emocionante ver reaparecer a María Corina Machado después de 16 meses de clandestinidad. Logró llegar a Noruega tras un gran misterio. Para que me mueva, ok. Me voy a mover, pero me siento más tranquilo si tengo la computadora acá. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Sí, entonces, bueno, teníamos una sala un poco más pequeña, más modesta que esta en el gran hotel. ¿Qué pasaba? Había medios internacionales de todo el mundo que habían tomado decisiones temprano. Y había también una población de creadores de contenido, de influencers, de redes sociales, de TikTok, de Instagram, etcétera. Algunos de ellos vienen del periodismo,
otros no vienen del periodismo, sino que se han creado sus espacios durante estos últimos años y tienen miles y miles de seguidores. Lo que me llamó a mí la atención es que los periodistas, los que hemos hecho periodismo en el sentido más convencional, de un medio por muchos años, yo tengo 36 o 35 años en el periodismo, o sea, ya soy un viejo, sigo haciendo periodismo, y muchos de estos jóvenes con un teléfono, ¿verdad? Siempre están hablando al teléfono, le llegan a cientos de miles de personas. Nosotros los periodistas que hemos trabajado en medios, algunos han fundado medios de investigación muy rigurosos que son esenciales para descubrir la corrupción, la represión del régimen venezolano, etc. Estábamos en la última fila. Estábamos en la última fila y yo no sé si fue casual o fue programado, pero lo cierto es que no tuvimos la oportunidad de preguntar en esa rueda de prensa. Pero, o sea, no estoy diciendo que fuimos marginados, para nada. Lo que quiero decir es que el ambiente ha cambiado y esta misma reorganización se veía de manera muy patente en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Esa gran somos parte de la fragmentación. Esta fragmentación se ve en la vida real, como acabo de describir. Eso lleva también a una desconfianza, pero la desconfianza viene de no saber, ¿verdad? Del no saber en qué confiar, porque cuando un influencer me da una información con mucha, pasión, con conocimiento también, pero no necesariamente con todo el contexto que necesita esa información para ser comprendida, a veces se crea desinformación, ¿verdad? O misinformation, que no es lo mismo, pero se parece, ¿no? Se informa de manera incompleta. Entonces, esa información, cuando la toma un periodista, va a cuestionarla. Y en ese cuestionamiento, en esa guerra de versiones, se va creando una enorme desconfianza. Por favor, sigamos. Entonces, hay un viejo orden que ha colapsado, ¿verdad? Ya la palabra colapso, digamos, es una palabra que la tomo con cierta, ese oportunismo del inglés en ese sentido, ¿verdad? Algo que se viene abajo, ¿verdad? La agenda ya no la marcan, ya no solo la marcan los medios tradicionales, estos medios de los que vengo hablando, sino también las plataformas influencers, porque las plataformas son las que les dan una enorme vitrina, una especie de recompensa algorítmica al micrófono. Sí, ¿verdad? Suena como... Voy a volver al micrófono anterior, que está mejor. A lo tradicional. Le dan una especie de recompensa algorítmica a es un premio que se les da a estos contenidos que son muy ágiles, están creados de manera rápida y tienen una gran capacidad de conexión emocional con a veces están estupendamente hechos. La verdad, tengo que reconocer que yo también tengo envidia de los influencers, de algunos de ellos, y los sigo y los aprecio mucho también, pero sé que por mi experiencia puedo distinguir el polvo de la paja, puedo distinguir lo que es realmente valioso de lo que no lo es, y yo creo que ahí eso nos va a llevar más adelante al otro punto del criterio del que voy a hablar. Pero finalmente también estamos en un ambiente de competencia, de economía de la atención, ¿verdad? Y todo el mundo está compitiendo por ser visto, por ser considerado, por ser valorado. Y eso es casi una guerra, es una competencia a cualquier, de los contenidos casi con cualquier recurso, ¿no? Y muchas veces el problema de la calidad es lo que más sufre. Vamos a pasar. Entonces, es una competencia desigual, pero es inevitable. Yo creo que hay que aceptarla, que los medios tradicionales y los medios digitales que ya están pareciendo tradicionales, tienen que adaptarse a esto en cuanto a formatos, en cuanto a la agilidad, pero con una obligación. Y esto no lo he pensado antes, pero creo que la obligación muy básica es la profundidad, ¿verdad? Aportar mayor profundidad de la que nos están ofreciendo estos contenidos que a veces están bien hechos, pero que son
uno los reconoce, son muy superficiales, porque si uno tiene un poquito de información y de formación, va a distinguir que cuando una chica me está hablando de manera muy encantadora de literatura en Instagram, por ejemplo, yo sí sigo una chica, no me acuerdo el nombre, pero que aparece en mi feed a cada rato hablando de grandes obras clásicas, y habla de Flaubert, o habla de Dostoyevsky, y hace unos muy encantadores que están excelentes, pero hasta allí. O sea, no son un contenido realmente que me lleva más allá, que me da un valor agregado que yo no pueda conseguir en Wikipedia, por ejemplo, para poner un ejemplo muy inmediato y gráfico. Los medios tradicionales en esta nueva situación desigual pero inevitable van perdiendo ingresos porque los modelos se han movido hacia las redes, ¿verdad? La inversión publicitaria está sobre todo allí. Van perdiendo audiencias porque las nuevas generaciones ya no se informan, le tienen grima al papel. Yo trato de que mi hijo, que tiene 23 años, lea en papel, y él hace un esfuerzo, pero le cuesta. O sea, tengo que reconocer que le cuesta, pero lo hace, y me imagino que eso se reproduce en muchos hogares actualmente. Cuando yo tenía 20 años, o incluso menos, 16, es la edad en la que empecé a leer en realidad con compromiso, yo iba al kiosco de la esquina en Caracas, en mi casa, y compraba 4 periódicos. Y con esos 4 periódicos pasaba buena parte del día leyéndolo. Eso fue una tradición o una costumbre que se quedó en mí cuando me mudé a Estados Unidos a hacer mi posgrado. Los domingos y recibía el New York Times, que pesaba como 3 kilos, no exagero, 3 o 4 kilos, y pasaba todo el día íntegro leyendo el New York Times, todo el periódico. Y he seguido con esa costumbre. De hecho, hoy día sigo suscrito al New York Times después de los 16 años que llevo en Estados Unidos esta vez, y los domingos le dedico por lo menos 4 horas a leer el New York Times completo. Y no es porque yo trabajé en el New York Times, sino porque ya yo tenía esa costumbre instalada. Ahora, ¿quién hace eso actualmente? No levanten la mano. No levanten la mano, porque sé que van a ser pocos los que le van a levantar. Y mucho menos en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones se informan es a través del teléfono. Entonces, allí estamos, ¿no? Compitiendo con cosas que son muy inmediatas, muy instantáneas, y que son medios digitales y nativos sociales que son muy ágiles, ¿verdad? Y con estos formatos realmente muy creativos. Y es ahí donde yo creo que hay que meterle periodismo, ¿verdad? Hay que meterle más periodismo a estos formatos que son realmente vulnerables. Son formatos que están sujetos a enorme presión algorítmica, porque la gente, o sea, las plataformas premian, como dije, dan unos bonos a quienes producen contenidos que generan más engagement. Engagement quiere decir esta atracción que puede producir una información, y también premian, como ya se sabe, el odio, la rabia, la ira, todas las emociones negativas tienen una ventaja muy grande dentro de las plataformas. Y entonces allí el periodismo tiene que pensar cómo dirige sus recursos, cómo los invierte, y empezar a atender la demanda que hay entre la gente de contenidos de calidad con periodismo, con la innovación que producen los formatos. Vamos a pasar. Ahora, hay un problema de fondo que yo creo que es lo que a mí más me produce ansiedad, ¿verdad? Poco criterio. Hay poco criterio no quiero subestimar a las nuevas generaciones para nada. Creo que hay gente, muchachos, chamos, no sé cómo le dicen acá en República Dominicana, pero ustedes me entienden, que son muy pilas, que son nativos digitales o nativos de plataformas y que saben discriminar, están muy informados realmente, pero no hay perspectiva en ellos, ¿no? O sea, entonces cuando yo hablo con mi hijo, amigos de mi hijo, o jóvenes con los que hablo de nuevas generaciones, jóvenes periodistas,
lo que yo trato de ponerles es perspectiva, que es lo que yo tengo, ¿no? Porque tengo experiencia y por algo he estudiado literatura, historia, cultura latinoamericana, etcétera, y cultura de Estados Unidos, y puedo ubicar cosas, ¿no? Ellos obtienen mucha información que está, no sé cuál sería la palabra, pero es muy celular, ¿verdad? No está, digamos, inscrita dentro de un gran ecosistema, que es lo que les podría a ellos ofrecer una visión más honda, más profunda, una visión de campo un poco más compleja, y yo creo que es lo que tienen que agregar los medios en este momento. Y eso se hace con criterio. Ahora, hay una abundancia de contenido que produce la ilusión de información. Creemos estar informados, pero realmente estamos informados, sabemos realmente lo que está pasando en el fondo. Yo creo que hay que preguntarse. Sabemos qué está pasando en las decisiones de Donald Trump sobre la flota en el Caribe, o no lo sabemos. Yo parto de la idea de que no lo sé. Trato de saberlo. Entonces, siempre creemos que sabemos, pero no necesariamente sabemos, es lo que quiero decir. Y para saber hay que sumar, hay que agregar fuentes de mucha calidad. Y allí es donde yo creo que está el punto central de esta charla hoy. Hay que aumentar la calidad del contenido que se produce. El riesgo para los periodistas es confundir la viralidad con la relevancia y el impacto con el rigor. No son lo mismo, ¿ok? Y no se excluyen tampoco. Uno puede combinar viralidad con relevancia, y yo creo que eso es lo que hay que buscar. Y el impacto con el rigor, pero no confundirlos nunca, porque no son lo mismo. No es lo mismo una noticia viral de un gato que muy querido, que fue atropellado en una calle en Brooklyn, que es una noticia que se viralizó, que es una noticia relevante. Lamentablemente, las personas de esa cuadra que querían ese gato tuvieron una pérdida terrible, pero yo soy gatuno, tengo una gata y me condolí por esas personas, pero en realidad no es una noticia relevante. Ahora se riega como pólvora, porque la gente confunde viralidad con relevancia. Y el impacto, muchas veces, García Márquez decía que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Entonces creo que hay que volver a repensar los paradigmas, de las viejas prácticas, para entender que hay que recuperar y hay que anclarse muy profundamente allí. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero sí estoy diciendo que hay que recuperar la preeminencia de esos valores, que en esta torrente tan grande, esta tormenta digital, se van erosionando de manera muy rápida. Entonces, los periodistas, los creadores de contenido, necesitan pensamiento crítico, porque si no estamos a merced del ruido, ¿verdad? Estamos a merced de informar de manera instantánea, inmediata, muy rápida, pero sin perspectiva. Y volviendo a la rueda de prensa, lo que yo vi como periodista, y quizás una posición cómoda de observador de última fila, fue que no se hacían preguntas buenas, de cierto nivel, pero no se hicieron muchas preguntas difíciles, no se hicieron preguntas jodidas. En un escenario así, con una líder que está, emergiendo de una situación de clandestinidad muy difícil. Sin embargo, ella está liderando un movimiento que es muy controversial. Entonces, me parece a mí que era la ocasión de plantear algunas preguntas que necesitan respuestas quizás complejas. Yo diría que en Descargo de María Corina Machado ella lo hizo muy bien, pero algunas preguntas no estuvieron, y eso no es responsabilidad de ella, sino de los influencers, comunicadores, periodistas, etc. Seguimos. Ok, hay entonces el problema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos llegando a un nuevo umbral en el que no solo los deepfakes, hay otra presentación, voy a tener que saltar a la otra presentación.
Es que como dije que iba a estar como un DJ, yo lo iba a poder hacer. Hay una que tiene una imagen de Donald Trump. ¿Quieres que yo vaya un momentito? Esto no estaba en el guión, así que, por favor. Bueno, si puedes ponte esa imagen. Hay un ecosistema del engaño. Fíjense, esta es una imagen utópica, prácticamente, ¿no? En la cual aparecen, esto lo estoy tomando prestado de un taller muy breve que nos dieron en Oslo, el Instituto de Periodismo de allá, ¿no? Para cómo hacen ellos para investigar los deepfakes. Yo no voy a entrar en ese tema ahora, pero imagínense esta escena, ¿no? Esta escena es totalmente fabricada, ¿verdad? O sea, ustedes lo entienden porque es natural entenderlo para nosotros. Volvamos a la presentación anterior. Pero si alguien que no sabe nada del tema se podría encontrar creyendo en una imagen así. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Estoy poniendo un ejemplo caricaturesco, pero es un ejemplo que ilustra de manera exagerada qué es lo que está pasando, ¿no? Porque el asunto del engaño es que muchos productores de contenido, que no hablo de los influencers de plataformas, sino gobiernos, empresas, gente con intereses de seguridad nacional, los rusos, vamos a decir, porque es conveniente tener un malo, los rusos son realmente productores de desinformación de manera muy abundante, ¿no? Estados Unidos también lo ha hecho. Hay una guerra solapada que se está dando en el terreno de la información y en la producción de noticias, de noticias. Y usan las últimas técnicas muy avanzadas para producir deepfakes. De hecho, lo hicieron en este instituto noruego, se interesó en el asunto de los deepfakes, de estos falsos, imágenes falsas, porque cuando hubo, yo no sé si ustedes recuerdan, se cayó un avión de Malaysia Airlines atravesando el cielo ucraniano, ¿verdad? Y empezó una investigación y los rusos produjeron una cantidad de desinformación para desviar el hecho de que había sido un misil ruso el que había tumbado ese avión civil. Entonces es una cosa bien criminal que los rusos taparon. Ya sabemos que los rusos también se involucraron en las elecciones de Estados Unidos y en otras partes a través de desinformación en Facebook, campañas orquestadas. Entonces es un ambiente que tiene efectos en la realidad y que va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras opciones políticas. Por ejemplo, si nosotros creemos que Hillary Clinton, como reclama la teoría conspirativa de QAnon, es una de las líderes de una mafia pedófila que opera en una pizzería en Washington, bueno, estamos fritos, porque entonces ya no sabemos qué es la verdadera realidad. Y hay millones de personas que creen en la conspiración de QAnon, creen a pie juntillas que Hillary Clinton y que son unos seres extraterrestres, lagartos, que vienen a digamos, colonizar el planeta Tierra. No estoy hablando tonterías, esto lo cree a pie juntillas millones de personas. Entonces, hay ese ambiente, ese ecosistema del engaño, tiene unos efectos. Y los periodistas con criterio tienen el deber de contrarrestarlo. Porque una vez que esto se instala en la sociedad, se justifican cosas tremendas que van contra la democracia, como el surgimiento de líderes mesiánicos que prometen la salvación de esos engaños, ¿verdad? A través de esos engaños. En fin, no vamos a meternos demasiado allí, pero hay un ecosistema cuyo objetivo no es convencer
necesariamente, sino confundir, sino enredar mucho las cosas para que la gente dude, para que no hayan élites acreditadas en la política, en la economía, y todo parezca que es motivo de una conspiración. Seguimos. Bueno, se hacía la pregunta en la rueda de prensa de si la inteligencia artificial era un enemigo de los medios. Y yo decía que es un peligro, no es un enemigo. O sea, hay distinciones suaves, pero muy importantes, que marcan una diferencia. Porque aunque yo no creo que la inteligencia artificial sea neutra, porque cuando la inteligencia artificial pase de generativa a superinteligencia artificial, al parecer estamos a unos 5 o 10 años de ese punto, va a ser una inteligencia, sea lo que sea una inteligencia, que va a tener capacidad de tomar decisiones propias. Y ya de hecho hay experimentos que demuestran que la AI está buscando engañar a sus operadores y cosas así, ¿no? Y entonces ahí sí se puede convertir en un enemigo de la humanidad muy peligroso, ¿no? Porque si decide que nosotros no somos necesarios en el planeta, va a crear unas condiciones que van a hacer muy difícil la vida humana. En fin, yo espero que ese escenario distópico no se haga realidad, pero yo creo que estamos en un momento en que todavía la inteligencia artificial le ofrece al periodismo grandes herramientas para verificar de manera muy rápida, para crear contenido de manera muy rápida, para hacer sumarios, para muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones de esto, y sin embargo tiene su otro lado, su lado oscuro, porque tiene todo el potencial de ser usada por actores perversos para producir deliberadamente engaños en masa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, e incluso yo diría que la inteligencia artificial, aunque debe ser usada como un asistente, no debemos confiar en ella totalmente. Y les cuento, la semana pasada otra vez en Oslo salimos de la ceremonia del Nobel, y yo me fui al hotel después de un almuerzo muy grato, en el cual me dijeron una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si ustedes siguieron los discursos del Nobel. Estaba el presidente del comité noruego del Nobel, que se llama Jørgen Wadne Frieden, dio un discurso maravilloso que les recomiendo a todos buscar y leer, porque realmente él sienta las bases del costo que tiene una dictadura para una sociedad. No fue solo una defensa de la democracia principista, que lo fue, sino también explicar de manera muy contundente por qué no hay que comprarle el cuento a las dictaduras. Y a mí me conmovió mucho, como a mucha gente. Entonces me fui al hotel a escribir mi columna para El País, que tenía que entregar allí mismo con mucha presión, porque el almuerzo llegué a las 6 de la tarde cansadísimo con todo esto, sin muchas ganas de escribir, y me puse a escribir. En el almuerzo me habían contado un dato que yo no conocía. Me dijeron, una de las cosas que hace muy especial a este hombre, Jørgen Wadne, es que él se dedicó a levantar el campo, digamos el campamento de Utoya, ¿verdad? No sé si ustedes ubican este nombre. Utoya es un campamento donde iban los partidos políticos, creo que más hacia la izquierda, en Noruega, a unas concentraciones de jóvenes. Y hace 14 años, 15 años casi, hubo una masacre allí, que dejó 60 y tantos muertos, 68 muertos, y otros tantos en Oslo, ¿no? Y esta persona, de manera muy, digamos, conversacional, me contó que Jørgen había sido parte de los sobrevivientes que había estado en la masacre, de los muy pocos sobrevivientes que había habido. Y entonces llegué yo a mí con ese dato en la cabeza y decir, bueno, parte de la sensibilidad de este hombre hacia estos temas
viene que él ha sido también vivió un trauma, ¿no? De cerca, ¿no? Resulta que el dato no era cierto. Yo lo revisé en Perplexity, pero de manera sesgada, porque le pregunté a Perplexity, que es una inteligencia artificial, cuál había sido el efecto de la masacre de Utoya en Georgia. Y me dijo, bueno, esto le cambió la vida y desde entonces se dedicó a recuperar el campo, cosa toda que es cierta. Pero el hecho básico no era cierto. O sea, él aparentemente no estuvo en esa masacre. En el país me dijeron, este dato, ¿de dónde sale? Y yo le digo, bueno, me lo dijo una persona muy calificada, yo después lo verifiqué. Bueno, vamos a verificarlo de nuevo. Y cuando fui a mi computadora, vi que mi propia búsqueda estaba sesgada, porque había dado el dato original como bueno, y era un error. Entonces yo comparto este momento, que es algo muy íntimo de nosotros los periodistas, con ustedes, para que tengan cautela y no confíen ni siquiera en esto, sino que usen verificaciones de 2 y 3 pasos para poder garantizar que todo lo que ustedes digan está kosher, como digo. Entonces, sigo adelante. Lo decisivo no es la AI, sino cómo el periodista le integra sin perder criterio. Y allí diría yo que hubo una falla de criterio leve pero importante de mi parte. Por suerte se pudo corregir, pero hay que estar, como decimos, mosca. Seguimos. Bueno, el verdadero riesgo es la erosión del concepto de verdad, no saber lo que es verdad, porque una cosa es un error de juicio como el que yo estaba cometiendo sin mala intención, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando esos errores o esas informaciones se dan con intención alevosa, ¿verdad? Y se instalan en la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. El colapso no ocurre porque se creen cosas falsas que están generándose todo el tiempo, sino porque empezamos a dudar de todo. Y esta duda tiene efectos reales. Lo sabemos en un fenómeno que se llama news avoidance, ¿verdad? Evitación de las noticias. Cada vez encontramos más gente que evita las noticias. ¿Por qué? Porque los afecta emocionalmente, porque primero no saben si es verdadero o no. Segundo, crea una gran ansiedad. Tercero, te hacen la vida más miserable. Entonces, la gente se mantiene a eso, y cuando tú le agregas a todos estos elementos que nombré, el asunto de no saber si es cierto o no, estamos fritos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y garantizar en lo posible que todo lo que se publica esté verificado. Y la verificación, como es un proceso muy difícil en el que los medios están forzados a invertir tanto recursos como atención internamente. Hay un antídoto que no es la tecnología, sino es la formación de pensamiento crítico. Es lo más difícil. Yo creo que por eso me interesa tanto la conversación que tuvimos ayer sobre lo que quiere hacer la Fundación El Demócrata y otras personas aquí muy destacadas en República Dominicana, que hay que formar gente con mucho criterio para que puedan distinguir lo que es bueno de lo que no es bueno, ¿no? Y eso blindará las publicaciones. Fíjense cómo funcionó en el caso que yo les acabo de compartir. O sea, hubo alguien que dudó o que trató de verificar y no pudo verificarlo, lo consultó conmigo. Yo lo consulté con la persona que me lo había dicho y me dijo, no, me equivoqué. Y lo consulté al mismo tiempo con la inteligencia artificial para ver cuál había sido el protocolo. Y yo me había equivocado en asumir un hecho como bueno. Entonces, ahí estamos. Y esa es la labor periodística diaria. No hay que olvidarse de ella. Seguimos, por favor, Christopher. Ahora, el periodismo de opinión. Esto es muy, muy importante para mí porque yo creo varias cosas, ¿no? En el New York Times yo me di cuenta de que había un nuevo momento de la opinión. Cuando yo llegué allí se publicaban 5 op-eds o artículos de opinión diarios, 5 ensayos de opinión. En impreso se publicaban 3 y en la web se publicaban 5. Cuando me fui
poquito antes de que me fuera, en el año 2020, o sea, yo me fui en el 2022, se estaban publicando 25, ¿verdad? 25, eso es como prácticamente un periódico en sí mismo. Porque había una demanda de opinión muy grande, que la sigue habiendo. De hecho, el año pasado el consumo de opinión calificada de buena calidad en Estados Unidos subió alrededor de 40%. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la opinión? La opinión ayuda a contextualizar. La opinión ayuda a cortar en el ruido, a cortar a través de esta cantidad, esta constante que estamos oyendo, y esa opinión construye un valor, construye credibilidad en el medio y en los autores. Ahora, yo creo que es el medio el gran administrador de la opinión, el curador de la opinión. Y por eso existen los editores de opinión. Lo que yo veo en general, y ahora vamos a cambiar la de PowerPoint, yo necesito moverme para allá. Vamos a ver una cosa, que yo hice un estudio sobre periodismo de opinión en América Latina cuando estuve de becario en el Wilson Center, y analicé la calidad de opinión en 538 medios, creo, 538 artículos. No me acuerdo ya los números, pero para ver cómo se estaba haciendo opinión en América Latina, y el resultado de lo que encontré me dejó súper preocupado. Tú estuviste allá en Punta Cana, donde yo hice parte de un taller, ¿verdad? No, esto no es. El otro, voy a tener que saltar, permiso. Yo había hecho una muestra de 4 países, pero incorporé los hallazgos que tenía República Dominicana, en un informe final que nunca he terminado, pero está ahí toda la información, y hice una evaluación con criterios muy amplios sobre la calidad de la opinión que se estaba produciendo, ¿no? Tanto a nivel del medio como a nivel de los argumentos, que es lo que más me interesaba a mí. Encontré que en República Dominicana se puede hacer mucho trabajo a favor de la opinión. Hay que definitivamente elevar la calidad, porque quiero aclarar que el estudio lo terminé en 2023, o sea que ya ha pasado algún tiempo, hay nuevos medios, hay un ecosistema que ha cambiado, y quizás a favor, que yo no lo he seguido, pero en la foto de aquel momento encontrábamos que la opinión en el periodismo dominicano era un eslabón débil, ¿verdad? Se publican muchos textos etiquetados como opinión que no cumplen con los criterios mínimos de estructura, argumentación y transparencia definidos en el estudio que realicé, ¿no? Entonces, el análisis permite observar patrones consistentes. Predominan medios con secciones de opinión poco curadas, baja información sobre la autoría, los autores, quiénes son, escaso uso de recursos digitales y un fuerte desequilibrio de género a favor de los articulistas hombres. O sea que la opinión, como en casi toda América Latina, no se sientan tan mal, es masculina, ¿verdad? Y allí hay, yo diría que una segregación indirecta y quizás no deliberada de la opinión de las mujeres, porque no está ultra subrepresentada en República Dominicana. Entonces yo, digamos, quiero animarlos a que revisen la calidad del periodismo de opinión que se está haciendo aquí, porque, como dije anteriormente, ha subido mucho el consumo de opinión, y si no se aprovecha de manera adecuada, los medios mismos están perdiendo una importante ventana para crear fidelidad en los usuarios, ¿sí? Seguimos la lámina siguiente. Hay un error que como esto lo monté de manera rápida, les pasa la siguiente, porque la siguiente está más clara. Ok, estas son características de la escritura de opinión en República Dominicana. Tiende a ser desordenada, textos sin estructura, muchos no tienen node graph, como un párrafo ancla que define y encapsula el tema. Muchas veces no son prescriptivos, o sea que tienen cierres retóricos, como
Bueno, el tiempo lo dirá. No dicen qué cosa en concreto se puede aterrizar para mejorar un problema o situación, digamos que hay en una provincia hay una crisis de agua y la gente está sedienta y se hace un artículo sobre eso. Estoy inventando, ¿verdad? Y al final no se dice cómo se puede arreglar el problema. Entonces, ¿qué utilidad le estás, qué servicio público estás dando con describir algo que ya la gente sabe? O sea, necesitas llevarlo un punto más allá. Entonces creo que ese periodismo, que es distinto al periodismo informativo, porque el periodismo informativo presenta hechos solamente, el periodismo de opinión puede dar un valor agregado que es aportar soluciones, sin ser un periodismo de soluciones, que es otra cosa, ¿verdad? Y esto, bueno, es una conversación más dilatada, pero me parece muy relevante que lo tengan en cuenta, ¿no? Puedes coger otro micrófono. ¿Sí? Hay un estilo a veces campañístico y celebratorio en los artículos de opinión más cercano a la propaganda que el análisis, lo que erosiona la credibilidad del género. Yo fui crítico, pero o sea, obviamente esto es mi elaboración sin conocer a nadie en República Dominicana, como nada más un lector de opinión calificado, ¿sí? Pero esto fue inocente y le di a todo el mundo más o menos con el mismo criterio, ¿no? El ecosistema digital se aprovecha muy poco. En la mayoría de los medios analizados no hay hipervínculos a fuentes, documentos o datos. El uso de imágenes es muy limitado y desordenado y rara vez se piensa en la pieza de opinión como un producto visual y multiformato. O sea que no se ha entendido a fondo el potencial que tiene la opinión de alcanzar el público, y además me parece que con la opinión construyes mucha lealtad, construyes gente, o sea, autores, o buscas autores y les das un espacio y trabajas con ellos codo a codo, cosa que no se hace en ninguna parte de América Latina, para que esos autores eleven su propia calidad y con eso se beneficia el medio. Eso no está siendo aprovechado, no existe en la cultura latinoamericana, prácticamente está empezando y tampoco está presente en República Dominicana. Los varios productos culturales o de activismo que hay voces muy interesantes y en las ONGs también, bien, y ángulos originales, que es otra cosa, el ángulo. No se buscan explotar ángulos distintos, sino que hay como una especie de homogeneidad en la opinión, y eso es muy aburrido. Y hay que tratar de pensar mejor cómo decir las cosas. Por ejemplo, para hablar de la ceremonia del Nobel, yo no hablé casi de María Corina Machado, sino hablé de Jorgen. Y por qué era tan importante que la voz más calificada de alguien desconocido hasta ese día para nosotros se pronunciara de esta manera y dijera: Maduro, es el momento de irte, de reconocer las elecciones, tú eres un presidente ilegítimo y ya tienes que dejar de hacer daño. Eso lo dijo el presidente del Nobel y me pareció a mí que era lo más destacable de ese día, ¿verdad? Obviamente María Corina Machado fue una gran protagonista ausente a través de su hija y todo esto, pero yo me fijé fue en él, un ángulo diferente, mientras todos los venezolanos estaban comentando lo de María Corina Machado. En fin, a ver, no hay una edición, y esto a mí me parece lo más crítico de la opinión periodística, lo que deja subexplotado el potencial para el debate público. O sea que no se está pensando en definitiva en el debate público, no se está pensando cómo crear mejor debate y mayor debate, sino que, y para eso se necesitan editores formados, calificados, con criterios, que están viendo una situación, son monitores permanentes de algo y que están también de alguna manera engaged, o sea, metidos, para que ellos puedan producir, esto no se ha dicho de esta forma, esto no se ha visto de esta perspectiva, es hora de buscar un argumento que toque este nervio. Y eso se puede hacer, ¿ok? Entonces, sigamos. Bueno, aquí esto es como un resumen, una perspectiva, no lo voy a leer, pero solo digo resalto lo que dice el último párrafo. Para convertirse en un verdadero motor de deliberación democrática, la opinión dominicana necesita
menos rótulos y más curaduría. Hacer explícita la premisa, exigir evidencia argumental, cuidar la estructura, transparentar quién habla y desde qué experiencia, y abrir espacio a más voces, especialmente de mujeres y especialistas. ¿Ok? Sí, particularmente, especialmente mujeres y especialistas. Ok, volvemos a la principal. Voy a empezar a cerrar, ¿verdad? Porque ya se me está pasando el tiempo y hay que hablar de Venezuela. Obviamente, como les dije, estoy comprimiendo mucho, pero les estoy tratando de dejar el osobuco, ¿verdad? El tuétano, el filete de la situación. Y aprovecho y me tomo un trago de agua. Adelante, por favor. Llega hasta el bloque. Ok, más adelante. Más adelante. Bueno, todo esto ya más o menos se los di. Aquí abro un poco el ángulo. O sea, quiero enfatizar que la opinión es un servicio público y eso no se entiende. No se entiende para nada. Y tiene que ser utilitaria la opinión. La opinión no es solo lo que yo pienso y se me vienen ganas de decir, ¿verdad? Bonito, bello, lo que sea, eso no es la opinión que necesitamos. La opinión tiene un criterio aplicado y tiene una funcionalidad. La sociedad tiene que aprovechar esta forma de pensar con criterios bien claros, argumentados y proposiciones, propuestas. Se puede hacer sobre todo el campo de la políticas públicas, economía. Es tremendo para eso en el análisis. Ahora, ok, puedes retroceder uno para echar atrás más. ¿Otra? Ok, uno más. Ok, vamos a mejores prácticas, ya para dejarles algo que a mí siempre me gusta crear al final, que es como una especie de mini caja de herramientas. Sigue, por favor, Christopher. Todo análisis o argumento debe mostrar su esqueleto lógico, ¿verdad? Como se lo dice ahorita, hay un esqueleto lógico argumental y hay una transparencia metodológica, explicar por qué se afirma lo que se afirma. Hay gente que me odia por decir estas cosas y he tenido muchas no muchos, algunos importantes desencuentros yo trabajé con opinadores, con escritores de toda América Latina, edité casi 2.000 artículos directa e indirectamente en esos 6 años. Entonces tuve mucha brega y refriega con algunos autores que yo los entiendo en su posición, pero yo exigía el criterio porque yo no me representaba a mí mismo. Yo era el representante de un medio que tiene estos criterios. Entonces tenía que defenderlo a capa y espada, y así lo hice. Y yo creo que, sin embargo, fue para ganancia de nuestro público, de los millones de lectores del New York Times en español, y también en inglés, pero en español, que era el público que yo estaba construyendo en ese momento todos los meses. Entonces, bueno, me pareció digamos, no es una batalla, es una lucha, en un sentido más sencillo, que es necesario dar por los lectores. Al final, yo pensaba no en los autores, obviamente pensaba en los autores, pero a quienes valoré muchísimo, pero pensaba sobre todo en los lectores. Entonces vamos a seguir. Y hay que tratar de blindarse contra la manipulación algorítmica. Y esto es muy difícil, porque no hay que escribir para el algoritmo, como lo hacen muchos influencers que han entendido la economía de la atención de manera estudiada o de manera deliberada o de manera involuntaria, porque es muy intuitivo también. ¿Qué creas tú que genera atracción, verdad? Y saber cuándo la viralidad es ruido y no relevancia.
Entonces hay que sustraer, me parece a mí que el papel del periodismo hoy tiene que ver con informar, con ofrecer perspectiva y también con sustraer ruido de la conversación. Y eso es muy difícil, es algo diario que hay que hacer todos los días, como práctica normal. Continúa, a ver si hay algo más. Por último, ¿no? Hay que darle un uso ético a la inteligencia artificial. Es un asistente, pero un asistente que puede ser asistonto también. Entonces hay que tener cuidado con el asistonto y buscar que sea más asistente. O sea, yo le di a AI un prompt, averigua qué fue lo que pasó con este señor después de esta masacre, y muy asistontamente me asistió dándome buena información, pero no tenía el criterio, ¿verdad? Y yo confié, y es un error mío, hay que desconfiar de uno mismo incluso. Entonces, y yo tenía que haber desconfiado de esa fuente tan calificada que me dio esa información de buena voluntad, ¿verdad? Pero tenía que desconfiar de todas maneras. Y dije, esto es uno de los periodistas más prominentes de Noruega, y bueno, me lo está contando como una anécdota y seguramente es cierta, y en realidad no lo era. Entonces, no lo digo en desmedro de esta fuente para nada, porque esos errores los cometemos todos, sino me estoy de alguna manera autocriticando de haber cometido ese desliz que fue de buena fe, pero era un desliz al fin. No se sustituye el juicio editorial con la AI. Hay que tener juicio editorial siempre y casi como en guardia. Hay que estar a la defensiva con los algoritmos. Y hay que documentar su uso cuando influyen en el producto, ¿verdad? Por ejemplo, yo el año pasado lancé una plataforma con unos amigos, fue de corto vuelo, aunque muy buena, llamada Boom.press, en la cual yo hice mi primera ilustración por AI, ¿verdad? Estuve haciendo prompting con ChatGPT porque no tenía recursos para comprar una foto, para poner una buena imagen, y la creé yo mismo. Me tomó varios días, por cierto, pero al final puse crédito de ilustración, Boris Muñoz más ChatGPT. Entonces, pero es transparencia. Se sabe que eso no lo hizo una persona, un ilustrador tradicional, y que no lo puede firmar como tal por él mismo. Tampoco lo hice yo necesariamente, aunque yo estuve diseñando, quiero esto, sino que lo hizo la inteligencia artificial en colaboración como un asistente. En fin, creo que eso son todas prácticas necesarias. Ahora hay que crear una cultura editorial compartida, y esto creo que es el mensaje final que quiero dejar. El periodismo se trata de estándares, ¿verdad?, que tienen que ser vigilados constantemente y que tienen que ser comunes a todo el grupo que está en un medio o que está en una organización. Tiene que haber contexto, tiene que haber rigor, evidencia, transparencia y límites éticos que son compartidos, porque es más fácil cuando todo es compartido que cuando hay criterios distintos, incluso cuando hay perspectivas distintas. Lo que no puede haber es criterios de calidad distintos, tienen que ser iguales. Si todos saben qué significa calidad, todos pueden defenderla. Adelante, Christopher. Bueno, ya, yo creo que podemos llegar al final. Gracias a todos por su tiempo y atención. Voy a dedicar unos minutos ahora a hablar sobre Venezuela. Disculpen que haya tenido que correr en algunas cositas y el asunto técnico que se resolverá para la próxima. Pero, bueno, ha sido un gusto hablar de todos estos temas tan específicos. Ahora, Venezuela, Francisco me pidió que, bueno, dado que yo vengo de Oslo, que estuve allí y que vengo siguiendo el tema venezolano de toda la vida, y escribo constantemente sobre este asunto para El País y para otras publicaciones, les comparto con ustedes cómo veo yo las cosas. Es difícil, quiero anticipar que
me resulta muy difícil dar una opinión cerrada sobre este asunto. Yo comparto como venezolano la lucha por la libertad, por la democracia. En Venezuela no hay ninguna de las dos cosas. Y no de ahora, es de hace mucho tiempo. Yo diría que desde el año 2015 hubo esto se ha dado por etapas, ¿verdad? En el año Chávez era un autoritario competitivo que ganaba elecciones en virtud de su popularidad, su gran arrastre, su carisma, su billetera, todo esto junto, pero las ganaba en las urnas, ¿verdad? Entonces, se le podía criticar mucho y de hecho era ya un autoritario, como ya dije, desde el año 2007, eso estaba muy claro, cuando él llamó al cierre de Radio Caracas Televisión, la mayor televisora del país, ¿verdad? Y lo hizo de facto, una decisión tomada por él. Entonces ya en ese momento la cosa empezó, algo se pudría en Dinamarca, ya en ese año era muy evidente. Pero esto fue progresando con niveles de relativa libertad, de expresión, de relativa democracia, de relativa transparencia, que se fue volviendo todo más opaco. En el año 2015, voy a decirlo muy rápido, la oposición gana de manera abrumadora la Asamblea Nacional, pero abrumadora. O sea, como, no me acuerdo el número, pero fue 70 y pico, casi 80 a 20. O sea, barrió con el chavismo. Y eso le daba una posición muy ventajosa a la oposición. Yo estaba ahí cubriendo esa elección legislativa y yo pensé para mí el principio de una transición hacia la democracia, porque con un voto tan contundente no puede haber más maniobra. Bueno, me equivoqué. En realidad el chavismo apretó el tornillo, despojó a la oposición de su triunfo con artimañas de distinta índole y le impidió a la oposición, que no supo responder bien al momento con sus propias divisiones internas, cómo reaccionar ante ese hecho, ¿no? Y esto se fue profundizando, tanto que en el año 2016 ya hay un pase, lo que yo digo, el pase a la dictadura. O sea, Maduro se convierte en un dictador a finales del 2016, cuando también de una manera, por artimañas, logra que el Tribunal Supremo invalide un pedido de referéndum revocatorio de la oposición. Y dije, bueno, ya esto es lo último. Ahí yo ya estaba en el New York Times. Pero no voy a hablar de eso, sino la coyuntura actual. Entonces, ha habido en Venezuela una lucha muy constante por traer de nuevo la democracia, ¿verdad? Yo creo que somos un país que quiere soluciones pacíficas y lo ha demostrado constantemente en la votación, en situaciones difíciles como las primarias del año 2023, la gente salió a votar y había una hostilidad muy abierta, muy fuerte del gobierno. Votaron por María Corina Machado, 90%. ¿Verdad? El gobierno invalidó eso. Y ellos, en una maniobra desesperada para conseguir salvar las elecciones y que las elecciones tuvieran de verdad contenido, encuentran que Edmundo González Urrutia sea el candidato. Bueno, ya sabemos el resultado. El 28 de julio del año pasado, día del cumpleaños de Chávez, el chavismo volvió a perder de manera abrumadora, 70-30, y con todos los mecanismos que tiene el chavismo de control social y de control del voto. Entonces, la oposición gana, pero no tiene forma de cobrar, porque Maduro impone su fraude, impone que él fue reelecto, cosa que es una gran ficción, es una infamia. Entonces, desde entonces ha venido articulándose este movimiento de manera subterránea y buscando aliados que no se encontraron en aquel momento en América Latina, porque yo diría que lo que está pasando hoy es una expresión desnuda de la debilidad latinoamericana.
¿verdad? La falta de articulación en América Latina para resolver sus crisis democráticas. América Latina tiene y Estados Unidos una carta democrática que se firmó en Lima el 11 de septiembre del año 2001 y que ha sido un adorno total. No funcionó en Honduras, no funcionó nunca en Venezuela y el año pasado, ante esta coyuntura de crisis, los 3 países que podían influir mejor en un desenlace favorable a los venezolanos, o sea, que se reconociera a Edmundo González Urrutia como presidente electo, eran México, Brasil y Colombia. Se lavaron las manos, hicieron un pase, una ilusión de que estaban gestionando negociaciones y tal, y no pasó absolutamente nada. Lula condenó tímidamente pidiendo la publicación de las actas, pero del resto no había nada. Entonces se queda sola la oposición venezolana, sola en el abismo, ¿verdad? Porque Biden, a quien yo considero un mejor presidente de lo que se le achaca hoy, en realidad no tuvo un compromiso a fondo con la democracia en Venezuela tampoco. Y las personas que gestionaban las negociaciones con el gobierno venezolano dejaron que les metieran gato por liebre. ¿Y a qué me refiero en concreto? Biden libera al principal testaferro de Maduro, libera a Alex Saab, que es un corrupto de 7 suelas que ha traficado con la salud de los niños, vendiendo plástico como leche en polvo, con una cosa terrible, plástico con sal, etcétera, unas aberraciones, y además de robar miles y miles y miles de millones de dólares. Pero era la presa principal y Estados Unidos lo entrega, y entregó a los narcosobrinos también. Y allí hay un problema. Entonces, porque ya Maduro se sintió que tenía todo lo que él necesitaba para estar seguro y tranquilo, y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta crisis se pone de manifiesto en el 15 de agosto, cuando es el primer desplazamiento de la Armada en el Caribe. Pero esto se viene gestando desde el ascenso de Trump, desde la segunda presidencia. Ha habido un lobby muy fuerte de la gente de María Corina Machado, grupos de ella y de otros partidos que están instalados en Washington y que han hecho un lobby para que esto pase, ¿no? ¿Y cuál ha sido, digamos, el pretexto o el argumento que ellos han usado? Y es la idea de que el gobierno de Maduro es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es un argumento estirado, es un argumento complejo de defender, porque se sabe que el gobierno chavista está involucrado en toda clase de actividades ilegales, ¿verdad? A través de asociaciones con narcoguerrillas colombianas que existen, están probadísimas, que trafican metales, minerales venezolanos, a través de bandas delictivas como el Tren de Aragua. Se ha probado por lo menos una vez que el Tren de Aragua participó por pedido del gobierno venezolano, aparentemente de Diosdado Cabello, en el asesinato del teniente Ojeda en Santiago de Chile, y otros casos. O sea, hay muchas evidencias, además de narcotráfico manejado por militares de alta graduación y mandos medios y bajos, que son los que controlan el tránsito a través de Venezuela. Entonces, se juntaron todos estos elementos para decir que el gobierno de Venezuela es una estructura criminal, así lo presenta la gente de María Corina Machado, y lograr que Estados Unidos, Trump, que le tiene ganas a Maduro desde hace mucho tiempo, se activara en esto y lograra involucrar a su país en lo que aparentemente podría ser, y fíjense todos los condicionales que uso, una intervención militar en Venezuela, ¿no? Ahora, esa intervención tiene muchos costados y creo que es lo importante de ver en este momento. Un costado que creo que sería el más, digamos, aceptable para los venezolanos, es que los ayuden a recobrar su libertad, ¿verdad?
y crear un gobierno de transición para reconocer a Edmundo González Urrutia y traer de nuevo condiciones democráticas al país. Eso los venezolanos lo desean y lo apoyan de manera muy clara en varios sondeos. Yo no estoy en Venezuela para calificar la calidad de esos sondeos, pero ahí aparentemente es un deseo que hay allí. Y entonces por eso María Corina Machado tiene un apoyo muy grande, porque ella ha prometido ir hasta el final y ha ido tomando pasos concretos irrefutablemente. O sea, que uno pueda cuestionar algunos de ellos, pero ella ha estado comprometida con esa causa y ha movido cielo y tierra para lograrlo, y está a punto de lograrlo. Pero el otro costado, bueno, estamos en una situación en la que Maduro se encuentra en lo que yo llamo el jaque congelado. Él está en jaque, pero no hay una movida decisiva de jaque mate, porque, quién sabe. Pero una posibilidad es que Trump realmente está buscando forzar la barra hasta el final para una negociación. Y yo creo que es lo más sensato. Y yo creo que la oposición venezolana también está obligada a transitar ese camino de una negociación. Ya María Corina Machado lo dijo en Oslo, que ellos están dispuestos a negociar. Entonces, bueno, uno quisiera que se resuelva ahí de esa manera, ¿no? Que es una manera pacífica, que da ciertas garantías de paz para Venezuela, que podría ayudar a evitar las peores consecuencias en cuanto a que haya un desorden, una anarquía violenta en Venezuela, un país que está lleno de armas y de actores que están dispuestos a usarlas. Entonces, sería una manera, de verdad, casi ideal de resolver esta situación. Por otro lado, y esto ha generado mucha controversia, es la presencia de esa armada en el Caribe después de 35 años, 36 va a ser esta semana, de la intervención de Panamá. Entonces, ahí hay otras cosas que no son lo mismo, pero se van mezclando. Y esta idea de que Estados Unidos, en su nueva doctrina de seguridad nacional, quiere recuperar la hegemonía regional, que ellos abandonaron a partir del año 2001, con las guerras en Medio Oriente, se retrajeron de América Latina de manera muy marcada, solo quedaron con una presencia comercial fuerte, ¿verdad?, a través de tratados de libre comercio, pero ya se pensaba que la era de las intervenciones de América para los americanos había acabado. Ahora no, ahora se sabe que en su afán de provocar un retroceso de China de la región y recuperar un foothold, como llaman, una presencia fuerte en la región, Estados Unidos está dispuesto a ir adelante, incluso con enormes críticas internas, una creciente corriente de opinión pública adversa a una intervención, con algunas razones válidas. Por ejemplo, no quieren que haya derramamiento de sangre de soldados americanos, y tampoco quieren que los dólares de los contribuyentes se inviertan en una intervención militar. Entonces, esos son argumentos que resultan válidos. ¿Dónde va a llevar esto? La verdad es que yo no lo sé, y creo que ni siquiera la gente de Machado tiene una idea muy cierta. Ellos reiteran constantemente que no tienen información de operativos militares, que ellos no se involucran en las decisiones de defensa de otra nación. En este caso, Estados Unidos ha puesto el asunto de la seguridad nacional por el tráfico de drogas, aunque Venezuela no produce ni trafica fentanilo, lo han puesto en primer lugar. O sea que también hay mucha engaño aquí, ¿no? Engaño en el sentido de deception, ¿no? De muchas cosas que están pasando tras bastidores, sobre las cuales uno no tiene una idea muy clara. Sin embargo, para finalizar, quiero decir que la ventana de oportunidad no es muy grande para Estados Unidos acá, sobre todo para el gobierno de Trump. Trump está con sus peores números de aceptación en todos sus dos gobiernos.
tiene alrededor de 36% o menos, y eso es bastante crítico, sobre todo porque las condiciones de vida en Estados Unidos no están en su mejor momento tampoco, ¿verdad? Hay inflación, hay desempleo o subempleo, un empleo precario. La gente no está muy contenta con las políticas migratorias. O sea, hay una cantidad de cosas que están jugando contra Trump, y él tiene la amenaza de unas elecciones primarias encima el año que viene, en noviembre, que hoy podría perder. Y si pierde eso, podría ser, y otra vez aquí él podría, el fin del reinado MAGA, y yo creo que ellos no están dispuestos a sumarle factores que le agreguen estrés a ese factor. Pero, con todo, creo que también Trump ve la posibilidad de cobrar en Venezuela si él logra sacar a Maduro, ¿verdad? Idealmente de esa manera negociada, o con un mínimo desplazamiento, una invasión pequeña, ¿verdad? Mínima, no sé qué es eso, pero algo que sea muy quirúrgico, que llaman, y decir que trajo otra vez la libertad a Venezuela y de alguna manera reconquistar los votos de los venezolanos que lo ayudaron a ganar a él la vez pasada en Florida. Porque si no, va a tener un problema inmenso, porque se le ha quitado la protección legal de estatus migratorio a 620.000 venezolanos que hoy están amenazados de regresar. Entonces, aquí hay una situación que podría ser de ganar-ganar para Trump y María Corina Machado y a los venezolanos que ansían la libertad. Y hay una situación de perder si esta jugada sale mal, porque perdería Trump y los venezolanos perderían también. María Corina Machado quedaría muy comprometida con Edmundo González Urrutia, y se perpetuaría la dictadura, que es el peor escenario, porque para mí lo que es muy claro es que los venezolanos, ustedes saben en las películas de zombies, ¿verdad? ¿Qué pasa con los zombies? Son muertos vivientes. En Venezuela hay un gobierno que es un gobierno vampiro, que quiere volver a Venezuela un país zombie, ¿verdad? País que no tiene agencia en su futuro, cuya población ha perdido su futuro, no puede actuar a voluntad, y la imagen es terrible, y los venezolanos la resistimos, condenados a una especie de muerte en vida, que es inviable. Por eso se han ido del país 9 millones de personas. Entonces yo creo que es el momento, y esto ya lo digo a título muy personal, de sumar esfuerzos para tratar de provocar esa negociación que le ponga fin a la dictadura de Maduro. Y aquí lo dejo. Gracias. Y disculpen si me extendí.